Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Para uno ser católico es lo más bello, lo más extraordinario, lo más precioso que puede ver en la vida. La doctrina cristiana que hemos recibido desde los tiempos apostólicos hasta ahora, 2000 años de historia de la fe cristiana en la Iglesia Católica, es lo más precioso pues que podamos tener. ¿Y por qué? Porque simplemente Dios ha querido transmitir primero al pueblo judío y luego a su Iglesia Católica, su Iglesia Universal, los misterios de la fe. Cristo ha revelado, ha venido acá y nos ha traído la plenitud de la revelación. Para nosotros, pues, ser católico es amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, amar la naturaleza, todo cuanto existe. Por cierto, esto no es algo sencillo. Para muchos es algo duro porque, pues, Cristo nos ha llamado a la excelencia de la vida, no a ser mediocres, sino a ser santos, a ser excelentes en todo. Por supuesto, somos seres limitados, no podemos decir pues que nos podemos comparar a Dios, no, para nada, lejos de nosotros decirlo, pero Dios nos llama a ser santos. Entonces, eso implica que tenemos que movernos conforme a lo que Cristo ha dejado en su iglesia. Lo que Cristo dejó en su iglesia, la iglesia lo transcribió en las Sagradas Escrituras. Ahora, esto de ser salvos, resulta pues que nuestros hermanos que se han separado de la iglesia, ellos creen en su sistema doctrinal luterano, y con los siguientes, padres del protestantismo, Zwinglio, Calvino. Entonces empezaron a idear toda una serie de una doctrina que se va a ir centrando en 5 principios, a ver si los recuerdo todos, si no ustedes los pueden revisar, ¿no? Sola fe, sola escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria, y hay otro más que pues ahora no lo recuerdo. Entonces, en estas 5 premisas, y bueno, a ver, y sola gracia, ¿no? Sola gracia. Bien, entonces esto se reduce, este reduccionismo, obviamente ha llegado a que los hermanos evangélicos rechacen, desprecien, querer conocer la doctrina católica en su plenitud. Bien, entonces para ellos ser salvos, como vamos a ver a continuación, consiste pues en reconocer a Cristo como único mediador y salvador, cosa que los católicos lo hemos hecho desde pequeños, ¿no? Adolescentes, jóvenes, adultos, y eso lo vamos a ir viendo. Nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Dios y Salvador. Bien, entonces aquí en esta imagen que estamos enfocando, aquí vemos a Cristo, Señor nuestro, ¿no? Y qué maravilloso, aquí están todos los santos alrededor de él, ¿no? Por un lado están también en la iglesia purgante, por otro lado por ahí se ve el infierno, pues así es, todo esto Cristo lo fue revelando y lo fue testimoniando en su iglesia. Ahora, Dios quiere pues que todos los hombres se salven y esto es a través de su Hijo, único mediador pues entre Dios y los hombres, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Eso es lo que nosotros encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 6. Bien, entonces, pero no solamente hay que reconocerlo a Cristo, con la boca, o sentirlo con el corazón, creer que ha resucitado. Todo eso los católicos lo creemos, pero también Dios, Cristo, también ha establecido otras condiciones para que seamos salvos, y eso lo vamos a ir viendo con el video que a continuación quiero ofrecerles. Bien,
Entonces, vamos para allá, vamos a ver este video, a ver qué es lo que nos dicen los pastores. Aquí está, vamos allá. Shalom, hermanos y hermanas, desde donde se encuentren alrededor del mundo. Y como siempre, le damos la más cordial bienvenida desde Israel a Baruch. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, Cristian, que Dios bendiga a tu familia. Amén. Y solo para advertirle a nuestra audiencia, hoy empezamos el video de una manera un tanto distinta, debido a problemas técnicos. Pero gracias a Dios los hemos resuelto. En fin, Baruch, el día de hoy será sin duda un tema que dará mucho de qué hablar. Pero es una pregunta que nos hacen todo el tiempo. ¿Son salvos los católicos? Bien, estaremos analizando varios elementos. Para comenzar, respondamos esta pregunta. ¿Cuál es el criterio para considerar a alguien salvo? Eso es lo primero. ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? Bien, como ustedes escuchan aquí, tienen esta preocupación, este interés de que si los católicos somos salvos. Y están mencionando ya un criterio, un criterio. Bien, vamos a ver va a ser ese criterio. Aquí lo van a señalar y antes de eso van a señalar, van a decir que nuestra iglesia católica pues tiene un sistema doctrinal y que estamos equivocados, cerrados completamente, etcétera. Luego revisaremos a la Iglesia Católica en cuanto a sus doctrinas. Así que, a manera de introducción, desde mi punto de vista, lo que diré seguramente ofenderá a quienes se consideran católicos devotos, y con seguridad ofenderá también a aquellos que consideran que los católicos son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Algunos considerarán que mi postura es poco amable y sin amor, pero nada tiene más amor que la verdad. Bueno, pues para nada, pues no va a ofender lo que ellos piensen, lo que ellos digan, se les respeta lo que ellos crean, ¿no? A nosotros, pues, no nos va a afectar. Bien, entonces continuemos escuchando, ¿no? Dejar que alguien simplemente perezca creyendo en un sistema falso no es amar en lo absoluto. Rescatar a la gente de una religión falsa y condenatoria. Bien, está aquí atacando a la iglesia, que es un sistema falso, que tiene doctrinas falsas y que nos vamos a condenar. Vamos a ver si eso es cierto. Es la única manera de demostrar amor. Antes de darte la palabra, Baruch, otra cosa que quiero decir desde mi punto de vista es que los creyentes a lo largo de los siglos, junto a los creyentes genuinos y con discernimiento de la actualidad, entienden que la Iglesia Católica es un sistema falso, un sacerdocio falso, con una fuente falsa de revelación, de tradición en su magisterio. Tiene un poder ilegítimo conferido por su magisterio, por la curia papal. Está comprometida con la idolatría, mediante Bien, aquí está haciendo todo un listado de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen que nuestra doctrina es falsa. La tradición apostólica, eh, luego ha señalado también las imágenes, la idolatría, ¿no? Etcétera. la adoración de santos y la veneración de ángeles. Promueve una Adoración de santos. Nosotros no adoramos santos, solamente adoramos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lejos de nosotros adorar a los santos. Venerar a los santos y a los ángeles es algo muy distinto. La veneración no implica adoración, adoración solamente es para Dios. abominable exaltación de María por encima de Cristo e incluso por encima de Dios. Conduce No, jamás, jamás. ¿Cómo vamos a creer que la Virgen María está por encima de Cristo, por encima del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿Qué cosas más equivocadas que dice este señor? el retorcido sacramento de la misa, a través del cual Yeshua es sacrificado, según ellos, una y otra vez. Nosotros jamás decimos que Cristo es crucificado, sacrificado una y otra vez en esto que él llama horrendo, acto de la misa. Qué pena, cómo se expresa de nosotros. Nosotros lo respetamos a los hermanos evangélicos. Sigamos. Yo creo genuinamente, a título personal y para comenzar, que existen muchas personas que se identifican a sí mismas como católicas, que aman a Yeshua, que aman a Jesús con todo su corazón y que reconocen que Él es el único camino para la salvación, pero que no están conscientes de muchas de las doctrinas y creencias de la Iglesia que son muy pero muy peligrosas. Nosotros somos conscientes, quienes vamos estudiando la doctrina, de todo lo que la Iglesia ha venido enseñando durante 2000 años y es lo más correcto, ¿no? Ya que él piense lo distinto, según sus lentes de protestante, es algo muy distinto. Hoy queremos compartirles algo de esta información, esperando que muchos puedan alejarse de este sistema engañoso que aborrece el Señor, ya que contradice su palabra. Empecemos entonces, Baruch, con tus comentarios iniciales para luego entrar en los detalles. Esa primera interrogante, ¿son salvos los católicos?
Creo que estamos de acuerdo en que podríamos preguntar también, ¿son todos los bautistas salvos, o los metodistas o los luteranos? Y la respuesta es que lo importante es preguntar si han realmente aceptado el Evangelio. Si Bien, por aquí esto de aceptar el Evangelio, aceptar a Cristo, es el criterio para ellos, que es el único criterio de salvación. Bien, vamos a seguir escuchando. alguno lo ha hecho, entonces es salvo. Por medio del Evangelio, su verdad trae salvación. Creo que el centro del asunto que estudiaremos hoy es que existen serios problemas teológicos dentro del catolicismo, y por esa razón, si tú sigues lo que enseña el catolicismo, encontrarás una falsificación y chocarás con una serie de doctrinas que se oponen totalmente al Evangelio. Desde Bueno, eso es lo que ellos creen, que nuestras doctrinas se oponen al Evangelio. Todas las doctrinas católicas son racionales, las podemos analizar, las podemos debatir con quien sea, y después, poco a poco, los apologetas católicos han ido demostrando que la doctrina católica resiste cualquier ataque protestante. Sigamos. mi punto de vista, esto es en lo que debemos enfocarnos, los problemas que empiezas a descubrir cuando estás en la religión católica. La religión no es la que salva, la verdad salva, el Mesías salva, gracias a su obra en la cruz. Claro, cuando dicen que la religión no salva, es justamente para rechazar a la iglesia, porque ¿qué pasa con los evangélicos? Que ellos no son una iglesia, son cantidades de sectas, o sea, no han logrado configurar una sola iglesia como Cristo lo mandó. El problema es que cuando vemos varias de las doctrinas fundamentales del catolicismo, ellas atacan al verdadero evangelio. Y eso es lo que debemos compartir, y esa es la motivación principal para hacer lo que estamos haciendo hoy. Vamos a ver que al contrario de lo que ellos dicen, nosotros tenemos la claridad de las escrituras y que nos sujetamos a lo que las escrituras dicen, el evangelio. Correcto. Y bueno, yo que vengo de Sudamérica, soy testigo de que la mayoría de la población suramericana es católica. Se identifican a sí mismos como católicos. Yo anteriormente fui católico también, y conozco a muchos católicos que, tal como pasaba conmigo, no están conscientes de cómo obtener la salvación. Claro, ese es un problema, de que ellos no son conscientes, nunca o quizás fueron católicos practicantes, ni estudiaron las escrituras como deberían estudiarse. Entonces se quedaron con una fe infantil, inmadura. Esto es lo que le ha pasado a este señor. Y ellos mismos lo reconocen. ¿Cuál es el criterio, los pasos necesarios? Y este es uno de los puntos que estudiaremos hoy. Y como bien dices, Baruch, esto es lo que compartimos y lo hacemos con amor. Y queremos asegurarnos de que después de haber compartido toda esta información, la gente esté clara de que lo que compartimos es la Biblia, la palabra de Dios, que es la autoridad y verdad suprema. Y ojalá luego de ver este programa, algún miembro de la Iglesia Católica tome la decisión de salir de ese sistema. Pero por lo pronto entremos en materia, Baruch. Si estás listo, iniciemos. Les animamos a todos a que hagan también su propio estudio. Tocamos algunos de estos puntos en un video anterior y recibimos comentarios de algunos católicos que dicen que a ellos no les habían enseñado nada de esto en la iglesia. Por eso insistimos en que cada Bueno, esta parte que señala este señor, eh, sí, hay que reconocer que la catequesis no es profunda, no es una catequesis tampoco de tipo apologética, es una catequesis algo superficial de que se enseñan las doctrinas muchas veces sin pues profundizar textos bíblicos, o estos están solamente al margen, no profundizan. Bien, sigamos. uno haga su propia investigación. Son cosas que están disponibles en Internet, en Google y en otras fuentes confiables escritas que resaltaremos también. Así que presten mucha atención. Iniciamos con este comentario, y es que el Papa Pío IX, en su carta encíclica de 1863, dijo que bien conocida es la enseñanza católica de que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Católica. Esto se refiere a la creencia de que solo aquellos que están en plena comunión con la Iglesia Católica y aceptan las enseñanzas y el magisterio de la Iglesia pueden salvarse. Si eres católico, Bueno, eso en parte es cierto, porque hay que estar en la iglesia, pero no solamente estar en la iglesia, eso no es suficiente para salvarnos. O sea, estos hermanos están completamente errados, ¿no? Es solo una parte, nada más. Vamos a continuar, vamos a seguir viéndolos. y nunca habías oído esto, debes investigarlo por ti mismo y encontrarás fácilmente la confirmación de esta información. Bien, en primer lugar, hablemos sobre cómo una persona obtiene la verdadera salvación. Ya, Esta es la aquí presten, aquí van a decir el único criterio que se necesita para salvarse y nada más. Bien, continuemos. tiene bastante contenido. Está en inglés y en español. La leeré brevemente y te daré la palabra para tus comentarios, Baruch.
Para ser salvo debemos nacer de nuevo. Les invito a todos a que lean Juan 3:3. Debemos arrepentirnos y también debemos confesarlo con nuestras bocas y creerlo en nuestro corazón. Ese es el criterio que debemos seguir. Importantísimo el tema del arrepentimiento. Bien, Juan 3:3, y deberíamos decir desde el 3 hasta el 8, donde se habla cómo es que uno nace de nuevo y se nace a través del agua y del espíritu. Este es el nacimiento que vamos a ver que ellos lo van a sesgar hacia otra cosa, hacia aceptar a Cristo, no nacer del agua y del espíritu, como dice Juan 3:5. Juan 3:3 nos habla que hay que nacer de lo alto, del cielo. Bien, entonces sigamos. Estoy seguro de que Baruch profundizará en esto dentro de unos minutos. Debemos confesar con nuestras bocas y creer en nuestros corazones esa declaración de que Yeshua nació de una virgen, que Yeshua o Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz, que Yeshua murió por nuestros pecados, que Yeshua se levantó de nuevo y que tú necesitas hacerlo el Señor y Salvador de tu vida. Tus comentarios, Baruch, en cuanto a estos criterios necesarios para recibir el Evangelio y la salvación. Yo estoy Bueno, hasta aquí, en eso estamos igual, ¿no? O sea, nosotros aceptamos a Cristo, lo recibimos a Cristo en el bautismo somos revestidos de Cristo, como dice Gálatas 3:27 y siguientes, ¿no? O sea, lamentablemente está mal. A ver, continuemos. de acuerdo de corazón con estos puntos, y creo que todo creyente estará de acuerdo con cada uno de ellos. En primer lugar está el arrepentimiento. Como hablábamos en un video reciente, comienza con entrar en acuerdo con los estándares de Dios, y cuando hacemos eso, entenderemos que somos pecadores. En segundo lugar, y esta lámina es muy buena porque dice que debemos creer y confesar que Yeshua nació de una virgen. Si niegas el nacimiento virginal, negarás la identidad de Cristo. Si no sabes quién es Yeshua, que Él es el Hijo de Dios, que Él es divino, no puedes recibir al Mesías bíblico. Por eso es que, y muchos no incluyen este detalle, pero es necesario, así que aplaudo que lo hayas incluido. Adicionalmente vemos lo que hizo en la cruz, donde se convirtió en nuestra redención, solamente por el derramamiento de su sangre al morir y derramar su sangre, los pecados, que es el siguiente punto, que Él murió por tus pecados, hagámoslo personal, Él murió por mis pecados. Yo era un pecador, soy un pecador salvo por la gracia y estoy esperando ese cambio glorioso y ese cuerpo nuevo. Cuando Amén, amén. Hasta ahí todo conforme con la salvación, con Cristo, derramó su sangre, nació de María Virgen, ¿no? Etcétera. sea transformado a la gloria que Él nos prometió, para ser como el Mesías, no para ser divino, sino para ser como Él en pensamientos, obras y propósito. Y luego, como dice Pablo, que si confiesas con tu boca y crees en todo esto que ya dijimos, pero también en que Dios le levantó de entre los muertos, que Dios Padre levantó al Hijo, eso es fundamental, para que finalmente lo invites a tu vida y le digas, yo quiero que seas mi Salvador, acepto lo que has hecho, reconozco que eres el Señor y la autoridad en mi vida, y me someto a ti. La sumisión en sí no es la que nos salva, sino esta confesión, al reconocer que hemos sido llamados a someternos y querer ser sus siervos. Te recibo como el Señor de mi vida. Este deseo, este sincero deseo, produce lo que mencionaste antes, el nuevo nacimiento, el hecho de convertirse en una nueva criatura en Cristo. Bueno. Entonces aquí vamos a ver que para ellos este nuevo nacimiento es de confesar con la boca, de corazón, que Cristo fue resucitado, que resucitó. Para ellos es nacer de nuevo, o sea, hacerse salvo. Vamos a un poquito más y Es terminamos. fundamental y creo que estarás de acuerdo, Cristian, en que si hay una persona que está en la Iglesia Católica ahora mismo y hace todo lo que vemos aquí, esto está disponible para toda persona, bien sea que esté en esta iglesia o en aquella iglesia, eso no hace diferencia alguna. Lo importante aquí es lo siguiente. Recientemente estuve viajando por España y también Ya, bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, para ellos, que si los católicos hacemos esto que ellos dicen, de que confesar con la boca, eso a Cristo, eso ya lo hacemos los católicos todos los domingos. Y ellos se han creado eh, esta oración, porque esta oración no existe, es un texto bíblico, pero no es que exista esa oración tal como ellos lo quieren que uno lo ore, lo rece. Bueno, entonces vamos a pasar ahora nosotros a ir haciendo una catequesis sobre la salvación, ¿no? Y vamos a empezar haciéndoles notar, pues, que efectivamente lo primero que hay que hacer, pues, es saber que Cristo es el Hijo de Dios Altísimo, que Él ha dado su vida por nosotros en la cruz, ha derramado su sangre para salvarnos del pecado, de la muerte, su sangre que derramó nos limpia del pecado. Eso nosotros lo sabemos. Entonces, lo primero, ¿no? Es esto que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, subrayo, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer, no dice aceptar, sino creer. Y por favor, quiero hacer este énfasis en la palabra creer y no en aceptar, porque eso no está, no existe. Aunque podríamos, por bondad, a los hermanos evangélicos que hacen esta oración, ¿no? Considerar la palabra aceptar. ¿No? Por ahí podría hacerse. Y obvio, ¿no? O sea, en realidad implica también una aceptación de hacerlo nuestro Señor, porque así podría entenderse. Romanos 10, versículo 9 dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la verdadera rectitud y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. Versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor, ¿no? Se salvará, que invoque, o sea, todo es de boca, ¿no? Creer, es una cuestión intelectual. Hasta aquí todo esto es algo intelectual, ¿no? Dice, crees en tu corazón, o sea, con un fervor, sí, es necesario también, eso es necesario, no vamos a decir que no. Y los católicos creemos justamente todo esto que dice aquí, y esto lo hacemos, lo confesamos todos los domingos. Los hermanos separados no lo saben. Los hermanos católicos que lamentablemente se han separado, que iban de una vez por ahí, de vez en cuando, como decimos acá en Perú, a las 500, ¿no? Cuando se les moría a veces pues una persona, un familiar, un conocido, o cada 5 años se acercaban a la iglesia para recibir algún sacramento. Ellos pues no han profundizado la fe, no saben que nosotros los católicos confesamos con la boca que creemos en nuestro Señor Jesucristo, así textualmente, vamos a verlo a continuación. Y eso lo decimos todos los domingos en nuestro credo. Miren lo que dice nuestro credo. En la segunda parte, la primera parte se refiere a Dios Padre Todopoderoso. La segunda parte nos dice, creo en un solo Señor Jesucristo. Creer, que es lo que dice el texto, ¿no? Más abajo dice que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo. Más abajo dice, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, etc. Bien, entonces, ahí tenemos, nosotros por supuesto que creemos a Cristo. Si lo queremos decir en el lenguaje de los hermanos separados, evangélicos, que ponen un lenguaje para diferenciarse del cristianismo, para no hacer este credo, ¿no? Ellos dicen, acepta a Cristo pues, como tu único Señor, que aquí está. Nosotros decimos, creo en un solo Señor Jesucristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Ahí está. Lo mismo que dice la carta a los romanos, lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, del versículo 15, 16 y siguientes. Bien, entonces, ahora, solamente eso, nada más así creer. La Biblia nos dice que eso es lo único y suficiente para creer que somos ya salvos. No, para nada, ¿no? O sea, la Biblia, y así la iglesia lo dejó escrito en el Nuevo Testamento, y así lo ha venido enseñando a través de la tradición apostólica, se ha venido transmitiendo siglo tras siglo, que pues eso no es suficiente, ¿no? No estamos diciendo que la muerte en la cruz de Cristo nuestro Señor fue insuficiente para salvarnos, no, sí, fue suficiente, pero el Cristo mismo, ese sacrificio y los bienes que se obtienen a través de este sacrificio han sido dados a través de la iglesia y a través de los sacramentos, como lo vamos a demostrar a continuación. Bien, sigamos. Miren lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Cristo nos va enseñando.
Bien, entonces, solo creer en Cristo, ¿con eso nos salvamos? No, no. También hay que creerle a Cristo, lo que Él ha dicho en todo el Evangelio. Entonces, creerle a Cristo, no solo creer en Cristo. Jesús nos, nos trae una nueva doctrina. Él es portador de una doctrina. Y esa doctrina la trae del mismo Padre de los cielos. Bien, Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Jesús les contestó, y esto es en estos debates trifulcas que tiene con los judíos, ¿no? Jesús les contestó, mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. El que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de él, o sea, lo por mi propia cuenta. Miren, entonces hay una doctrina. Esta doctrina no es solamente decir, yo creo en Jesucristo, lo confieso y lo acepto, ¿no? Me arrepiento de mis pecados. No, no es solamente eso, es más todavía. Vamos a Mateo capítulo 17, versículo 5. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo, este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Mi doctrina, dice Jesús, Juan 7, 16 y 17, ¿no? Mi doctrina, escúchenlo, ¿qué es lo que nos va a decir en su doctrina? Vamos a Juan 8, 51. En verdad les digo, dice Jesucristo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. El que guarda, repito, el que guarda mi palabra, mi doctrina, ¿cierto? La doctrina que viene del Padre, ¿cierto? Que el Padre dice, escúchenlo a él, ¿no? El que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. En otras palabras, será salvo. O sea, no es que ya confesé con los labios, lo digo fervientemente, grito. No, Jesucristo está diciendo, el que guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Juan 8:51. No es solamente con los labios. Miren lo que a continuación el mismo Jesucristo nos va a decir. Vamos a ver estos otros textos bíblicos y vamos a ir viendo que no es solamente eso. Miren, sacramentos. Aquí viene el de bautizarse. Y aquí vamos a ver que uno no nace de nuevo o es una nueva criatura por aceptar a Cristo, sino por aceptar también lo que Cristo dice. Y Cristo nos va a decir que el nacer de nuevo no es porque lo decimos de labio que creemos en Él, sino que somos criaturas nuevas o que hemos vuelto a nacer porque hemos sido bautizados, ¿no? En el agua y el Espíritu Santo. Juan capítulo 3 del versículo 3 y 5 dice, Jesús le contestó a Nicodemo, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Repito, si no nace de nuevo, desde arriba del cielo, ¿no? Versículo 5. Jesús le contestó nuevamente a Nicodemo, porque Nicodemo no entendía. En verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu, repito, el que no renace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Volver a nacer de nuevo, Jesús dice que es a través del agua y del espíritu, no por el agua aparte del espíritu, no, un solo acto del agua y el espíritu. Y vamos a verlo a continuación, que se trata del bautismo. Entonces, aquí los hermanos evangélicos deberían ponerse a pensar este texto bíblico y no el de Romanos del capítulo 10, versículo 9 en adelante. Vamos a Romanos 6 y con esto demostramos que es por el bautismo que empezamos una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte contra el pecado, nos limpia del pecado. Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Cristo murió, ¿cierto? Eso sabemos. Y así como Cristo fue resucitado, porque Cristo, resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros empezamos una nueva vida. Una vida nueva, el bautismo. Miren cómo en la Reina Valera, la versión 1960, en el libro, en la carta a Tito, también nos muestra lo mismo, que se trata del bautismo, sino que aquí le llama lavamiento o baño, como se traduce en otras traducciones. Miren lo que nos dice aquí Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, o sea, somos salvos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, esto es antes de recibir el bautismo, ¿no? Antes de recibir a Cristo, ¿cierto? De revestirnos de Cristo en el bautismo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, volver a nacer, regenerarse, y por la renovación en el Espíritu Santo. Lavamiento, agua, ¿no? Y espíritu. Aquí están los dos, lo que nos dice aquí Juan 3, versículo 5, agua y espíritu. Bien, entonces, la salvación, como vemos, no es solamente de decir que Cristo soy salvo porque lo acepto. Más bien vamos a ver que Cristo rechaza a aquellos que dicen que solamente es por eso, nada más. Vamos a verlo en dos diapositivas más. Ahorita vamos a ver otro requisito para ser salvo. Bien, miren lo que nos dice aquí Jesucristo, otro sacramento, el de la Eucaristía. ¿No? Comer el cuerpo y la sangre de Jesús, algo que a los hermanos evangélicos los espanta. Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para el mundo. Eso los hermanos evangélicos no lo creen. Y así los judíos que estuvieron con Jesús en este momento lo rechazaron. No, ellos no creyeron lo que Jesús estaba diciendo. Ellos van a decir, qué duro es este lenguaje. Oye, mire, está diciendo que comamos su carne, ¿no? Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Es la salvación en la eternidad. Y yo lo resucitaré el último día. Versículo 57. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron, ¿no? La muerte física y hasta muerte espiritual de algunos que no creyeron. El que come este pan vivirá para siempre. Eso lo creemos los católicos. Creemos en el bautismo que salva. Creemos en la Eucaristía que salva. Bien, entonces vamos a ver el siguiente texto, ¿no? Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Bien, aquí está. Miren qué hermoso texto. Y esto va contra la doctrina protestante que dice que basta con decir, Señor, yo te recibo como mi Dios y Salvador, me arrepiento de mis pecados, etc. Miren lo que dice tan precioso este versículo de Mateo capítulo 7, versículo 21. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Y miren cómo Jesús va a enseñar algo contundente. No solamente puedes decir Señor, Señor, ¿no? En Juan 5:29 nos va a decir, los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Obras, también se trata de obras, ¿no? Entonces no basta decir, ya yo confieso a Dios, a Cristo como mi Salvador. No basta eso. Bien, entonces guardar la palabra de Cristo, ¿no? Hacer la voluntad del Padre y la voluntad del Padre también va a través de cumplir los mandamientos. Miren lo que Jesucristo le pregunta a uno,
cómo es que uno va a ser salvo, cómo uno va a ganar la vida eterna. Ahí en Mateo 19, versículos 16 y 17. Un hombre joven se le acercó y le dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo de hacer para conseguir la vida eterna, o sea, ser salvo? Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos, cumple los mandamientos. Jesús dice, Juan 8:51, el que guarda mi palabra no verá la muerte, no verá muerte, no morirá. Miren, ¿no? Entonces, los católicos creemos todo esto, ¿no? Guardar los mandamientos. Y acá tenemos otro punto más en que los católicos creemos la necesidad de hacer no solamente obras morales, sino también las llamadas obras de misericordia. Y aquí qué extraordinario cómo Jesús nos va mostrando, ¿cierto? Entonces en Mateo 25, del versículo 31 en adelante, nos va, cuando se trate del juicio final, ¿no? Nos dice a partir del versículo 32, todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda, ¿no? Versículo 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Miren, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Mire, qué bonito, cómo es que así es que se logra la salvación. Y si ustedes continúan leyendo los versículos siguientes, van a ver la condenación de aquellos que no realizaron estas obras de misericordia. Miren también lo que nos dice Lucas, el capítulo 19, versículo 8, cuando pues Zaqueo, que era un pecador, un explotador de su propio pueblo, que se dedicaba a cobrarle los impuestos para los romanos, ¿no? Se convirtió, escuchó a Jesús, el Evangelio, pero no solamente fue de que creyó en Jesús, en el Evangelio, sino que también realizó estas obras. Miren, Lucas 19, versículos 8 y 9. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, ¿no? Obras de misericordia. Y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Un acto, una obra moral. Muy bien, ¿cierto? Versículo 9. Jesús pues dijo con respecto a él, hoy ha llegado la salvación a esta casa. La salvación, ser salvo. Pues también este hombre es hijo de Abraham, el padre de la fe y obras. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y miren, acabemos con un puntito más precioso, ¿no? Ahora, nos criticaban de que la iglesia, que no hay necesidad de estar en una religión, en una iglesia, que eso nos salva. Pero vamos a ver que la palabra de Dios los contradice. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Qué maravilloso este texto. Hechos, capítulo 2, versículo 47. Nos dice, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar, a la comunidad, o sea, a la iglesia, a los que quería salvar. ¿No? Sí, hay una necesidad de estar en la iglesia, porque en ella es donde uno se salva, porque ella es la portadora de estos sacramentos, la portadora de la doctrina de Cristo, la que la transmite con fidelidad. Lucas 10, 16 nos dice, ¿no? Jesús va a decir lo siguiente, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Claro, es rechazar la doctrina que Jesús trajo del Padre. El que escucha a ustedes, ¿qué va a escuchar? La doctrina de Cristo, obviamente, ¿no? La doctrina de Cristo. Bien, somos salvos, los católicos somos salvos, porque seguimos todo lo que Cristo ha enseñado, ¿no? Entonces, no solamente decir con la boca, proclamarlo así, que Cristo ha resucitado, que creemos en Él, que lo aceptamos. Sí, eso hacemos los católicos y todo lo que la Biblia enseña.
¿no? Entonces, hermanos, compartan este video, ¿no? Con esto evangelizan. Que el Señor los bendiga, será hasta otra oportunidad.